Existen rituales que no deberían jugarse. Juegos prohibidos que nacieron en susurros, pasados de boca en boca como advertencias que nadie escuchó a tiempo. No están en libros, habitan en leyendas, en diarios olvidados, en habitaciones cerradas con llave. Dicen que si sigues las reglas al pie de la letra, algo responde. Pero si fallas, no estarás solo nunca más. Antes de continuar, pregúntate, ¿estás seguro de querer saber cómo abrir esa puerta? Porque hay presencias que solo necesitan una invitación. Hoy, en Archivos Perdidos, presentamos Hay un juego del que se habla en foros ocultos, videos eliminados de YouTube y blogs desaparecidos sin explicación. Lo llaman el escondite a las 3 de la mañana. Y no es un simple juego. Es un ritual, una invitación, una advertencia. Dicen que para jugarlo necesitas un muñeco, uno con forma humana. No cualquier juguete. Tiene que estar vacío por dentro, listo para ser abierto y rellenado. Adentro colocas arroz, no porque tenga sentido, sino porque los muertos lo entienden. Y junto al arroz, algo tuyo, un pedazo de ti, una uña, un mechón de cabello, algo con tu esencia. Después lo coses con hilo rojo, el mismo hilo que los japoneses dicen que une los destinos. Pero en este juego es para atar el alma a algo que no tiene nombre. A las 3 de la mañana apagas todas las luces. La casa debe estar en silencio absoluto. Sumerges el muñeco en agua. Lo dejas solo en la bañera. Y entonces lo llamas. Le das un nombre. Y le dices que lo encontraste. Lo sacas del agua. Lo apuñalas. 1, 2, 3 veces. No porque lo odies, sino porque así lo invitas a jugar. Le dices, ahora te toca a ti. Y corres a esconderte. Aquí es donde comienza lo verdaderamente aterrador. Dicen que si el ritual funcionó, el muñeco empieza a buscarte. No vas a escuchar pasos fuertes, ni gritos. Lo que vas a oír son cosas pequeñas, una puerta que se cierra sola, el sonido de tela arrastrándose, una risa breve que no sabes si salió de tu mente o de otro lugar. Algunos que lo jugaron dicen que lo vieron moverse, otros que el televisor se encendió sin razón, o que el muñeco ya no estaba donde lo dejaron. Y lo peor, hay quienes aseguran que lo vieron frente a la puerta de su escondite, quieto, con el hilo rojo suelto y el cuchillo a sus pies. El juego solo termina si logras encontrarlo tú, antes de que te encuentre él. Debes mirarlo a los ojos vacíos y decirle que ganaste. Pero si fallas, si te duermes, si dudas, dicen que algo se queda. No en el muñeco, en la casa, contigo. Advertencia. No juegues esto si estás solo y eres sugestionable. No es un juego para curiosos. Es un umbral que no siempre se cierra. A las 2:33 de la madrugada, apaga todas las luces. Deja la casa en total oscuridad. Busca un pasillo o una habitación con una sola puerta. En el centro, coloca una silla vacía. Frente a ella, en el suelo, una vela blanca. Y sobre la silla, un objeto que te represente. Una prenda tuya, una foto, un recuerdo muy personal. Enciende la vela. Y cuando el reloj marque exactamente las 2:33, di en voz baja: yo abro el umbral y lo dejo entrar. Que me vea, que me escuche. Apaga la vela sin soplarla, tápala con algo, un vaso o algo que ahogue la llama. Retrocede unos pasos, siéntate en silencio, espera, no hables, no te muevas,
No gires si escuchas pasos detrás. Dicen que si lo hiciste bien, el objeto sobre la silla caerá. Y si tienes mala suerte, ya habrá alguien sentado ahí. Si eso ocurre, toma tu objeto sin mirarlo. Enciende la vela otra vez y di: cierro el umbral. Ya no eres bienvenido. Apaga la vela, enciende las luces y no mires hacia la silla hasta que amanezca. A las 3:15 de la madrugada, cuando todo está en silencio, apaga las luces de tu casa y entra en tu habitación. Cierra la puerta detrás de ti. No dejes entrar a nadie. No salgas hasta que termine. Siéntate en el suelo o frente a una mesa, con una hoja de papel en blanco delante y un bolígrafo al lado. Ponte los audífonos. Abre la grabadora de audio en tu celular. Presiona grabar. No digas nada. No muevas nada. Deja que la grabación capte el silencio durante exactamente 3 minutos y 33 segundos. Mientras graba, no mires el celular. No pienses en nada. Solo escucha. La habitación estará en completo silencio, salvo por lo que pueda colarse desde el otro lado. Cuando el tiempo se cumpla, detén la grabación. No la reproduzcas aún. Toma el bolígrafo y escribe en la hoja con calma, en letras claras. ¿Quién está al otro lado? Ahora sí, reproduce el audio con los audífonos puestos. No mires la pantalla, mira solo la hoja y escucha. Si todo va como debería, escucharás solo silencio, pero algunos aseguran haber oído estática, otros una respiración lejana, y hay quienes juran haber escuchado su propio nombre, o algo que suena como una respuesta. Si eso ocurre, no te quites los audífonos de golpe. Espera a que termine. Cuando termine, borra la grabación de inmediato. No la escuches por segunda vez. Rompe la hoja en 2. No la guardes. No la leas otra vez. Deja el bolígrafo en otra habitación. Apaga el celular y aléjalo de ti por al menos 1 hora. Dicen que si no rompes la hoja, recibirás una segunda respuesta, pero ya no tendrás que grabar nada. La voz te encontrará sola, en la próxima noche, justo cuando creas que ya terminó. Jugaste con las reglas. Ahora las reglas jugarán contigo. Porque hay invocaciones que no terminan, solo se retrasan. Antes de cerrar este video, suscríbete, deja tu like y activa la campanita. Puede que esa sea tu única protección esta noche. Y si escuchas pasos donde no debería haber nadie, no corras, ellos ya saben dónde estás. Nos vemos en la próxima, si es que aún estás aquí en el mundo real.